De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Estamos con el periodista Andrés Rojas Jiménez de Petroguía. Estaba haciendo una exposición bien interesante sobre lo que ha sido la gestión petrolera por presidentes, también cómo está la producción venezolana. Dejaste una idea que no terminaste de decir, Andrés, sobre las sanciones y sobre también los petroleros que trabajan en petróleo de Estados Unidos que tienen temor de venir, por ejemplo. Sí, mira, las sanciones no han tocado todavía lo que es la parte comercial, es decir, PDVSA puede exportar y a su vez puede importar, que ese es parte del problema, que también estamos teniendo que importar combustible, lo estamos haciendo principalmente de Estados Unidos, y aquí en esta lámina, por lo menos hasta la cifra que tiene el Departamento de Energía de los Estados Unidos, PDVSA importó 90.000 barriles diarios de combustibles, de los cuales ahí estamos hablando de gasolina, estamos hablando de diluyentes para los crudos pesados y extrapesados de la faja del Orinoco, y estamos hablando de productos refinados que necesitan las plantas de electricidad, las plantas térmicas. Pero te comentaba que parte de las sanciones, si bien son individuales, también hay un grupo de sanciones que adoptó el gobierno de los Estados Unidos que limitan el financiamiento a nuevos proyectos del sector petrolero. Y recordemos que después de las elecciones que hubo el 20 de mayo, el gobierno de los Estados Unidos, la administración Trump, tomó una decisión de ampliar esa limitación de financiamiento, extendiéndose a algunos aspectos en créditos comerciales. ¿Tú crees que venga un aumento de la gasolina? Que debería venir, porque ya los billetes no dan como para pagar lo que viene la reforma monetaria. Claro, el problema es que fíjate que el año pasado hubo un incremento y ese incremento prácticamente se perdió, es decir, no llega a cubrir los costos, es decir, aquí llega un momento que el PDVSA y el gobierno, y eso pasó con el gobierno del presidente Chávez, que no terminan de abordar cuál sería un criterio técnico para abordar ese tema, no de manera puntual, sino que pueda atender y cubrir los costos. Lo que pasa es que ahorita las distorsiones son de tal magnitud que, y no digo desde el punto de vista petrolero, lo pongo desde el punto de vista de transportista, es decir, los transportistas ahorita están haciendo una petición de elevar el precio del transporte colectivo en la ciudad de Caracas de 5.000 a 20.000 bolívares. Es decir, hay que verle la cara a eso, estamos hablando de multiplicarlo por 4. Entonces, no hay billete, y no se ha hecho un esfuerzo para buscar automatizar. El metro es gratuito y cada día el metro de Caracas, el deterioro es infame, y aquí te lo digo, o sea, yo una de las cosas en las cuales he sufrido enormemente este semestre dando clase en la Universidad Católica es ver a los estudiantes llegando tarde, porque un trayecto que antes se hacía en 20 minutos pueden tardar hasta 2 horas en hacer un trayecto que va desde la estación Bellomonte hasta la estación Antímano, donde está la Universidad Católica. Entonces, realmente esa es la situación, pero lo que te comentaba de las sanciones es que hay ejecutivos que tienen residencia en Estados Unidos o son ciudadanos norteamericanos, bien sea porque son venezolanos o porque son estadounidenses, que ante el temor de las sanciones, ante el temor de verse afectados por algún proyecto con Venezuela, prefieren evitarlo, y entonces muchas transnacionales están viéndose obligadas a tener que buscar a gente de otras nacionalidades, cuando antes eso era lo inmediato, buscarse a alguien que estuviera en Estados Unidos, por una sencilla razón, porque Estados Unidos es donde tú consigues una masa de profesionales a uno, porque es un país productor de petróleo, tiene una tradición de petróleo, hay una tradición entre Venezuela y Estados Unidos de más de 100 años, entonces eso fue frenado. Fíjate que la restricción está tan abismal que la ruta aérea que había entre Caracas y Houston se perdió, y esa ruta era básicamente por un tema que había con un tema petrolero. Claro, y también con Alemania de Lufthansa, venían, y también a Sidor, y también para totalmente, bueno, ni hablar de los vuelos a Puerto Ordaz, a Maturín, la misma Maracaibo. Así es. Mira, pero se dice por ahí, algunos analistas, que se están haciendo negocios con compañías petroleras de Rusia, inclusive de Irán, de distintas partes del mundo, que se les están entregando pozos para que los exploten. ¿Eso no sería una especie de privatización sin licitación, al revés? O sea, que es lo contrario de la apertura petrolera. Sí,
ha habido intentos, ha habido negociaciones, pero no se concretan porque hay aspectos fundamentales. Hasta con Chevron parece, con la misma Chevron que... No, con Chevron hay. Chevron es la única estadounidense que están. Pero que nuevos negocios. Claro, no, pero eso afectaría enormemente el tema de las sanciones. ¿Ok? Hay negociaciones con Conoco para resolver el tema del traslado. Okay. Hay negociaciones con Shell. Por ejemplo, en el tema del gas, que eso, está como en las últimas láminas, el tema del gas, que lo hemos conversado, si avanzas un poco las láminas, bueno, está el caso de Valero, pero yo quisiera hablarte del tema del gas, me interesa más el tema del gas, porque el gas es el éxito, pero... Fíjate que el gas había tenido un crecimiento y era un logro del gobierno del presidente Nicolás Maduro, básicamente, te pediría que avanzaras la otra lámina, al proyecto Cardón 4. Tanto es así que fíjate que nosotros en la Petroguía 2018 se lo dedicamos a Cardón 4, es un proyecto de Repsol y Eni. ¿Qué ha pasado? Que hay una indefinición en materia cambiaria, no se les permite exportar, entonces lo que le vende Repsol y Eni de gas a PDVSA es a pérdida, PDVSA no les paga, estamos hablando de una deuda que por lo menos hasta la información que yo tenía es por el orden de $1.000 millones, y eso era un proyecto, uno de los proyectos más importantes de hidrocarburos y de gas de toda América Latina, el más importante que se haya hecho durante la Revolución Bolivariana, claro, hecho por privado, pero ¿dónde están los problemas? Además de esos cambiarios, se introdujo un elemento político distorsionante con la Asamblea Constituyente diciendo que iba a estatizar los proyectos de gas, PDVSA nunca hizo la aclaratoria, hay una fuga de talento humano enorme, entonces hay enormes posibilidades de llegar a un acuerdo con Trinidad y Tobago. Los trinitarios vinieron para acá y los trinitarios se fueron sin poder firmar el acuerdo de exportación, porque no termina de definirse cuánto es el precio del gas entre PDVSA y Trinidad y Tobago, al igual que entre PDVSA y entre Colombia. Se nos acabó el tiempo. Yo no sé si querías decir algo sobre esta conversación de periodismo petrolero. Mira, no, que quería decirlo, que quiero mencionarlo, porque tenemos una entrevista en Petroguía, en la edición impresa de Petroguía, y está en la web también, con el señor José Suárez Núñez. Está un tanto delicado de salud, afortunadamente se está recuperando, pero yo creo que no podía pasar por aquí en días posteriores al marco del Día del Periodista, y por eso lo hice a propósito, Pedro, porque yo creo que el señor Suárez Núñez es una de las referencias más importantes en este país sobre el ámbito del periodismo petrolero. Invito a leer esa entrevista y bueno, nada, esperando y pidiendo por su rápida recuperación, porque creo que cuando se tenga que escribir la historia del periodismo de este país, indiscutiblemente que el señor José Suárez Núñez va a ser de obligatoria referencia. Un detallazo, Andrés, de verdad te felicito por ese... No podía, de verdad que... Con él, y bueno, felicitando a los periodistas también, que todos los días es el Día del Periodista. Totalmente. Es más, o sea que todavía estamos como en el red. Y todavía es el día de todo el mundo en este momento que tenga redes, porque se convirtió todo el mundo en un periodista de alguna manera cuando publica alguna información que es de interés para todo el mundo. No, gracias a ti, Pedro, y por eso quería traerlo aquí como muy bonito, comentario. Muchas gracias. Aquí tengo entonces los datos de las redes de Andrés Rojas Jiménez, @Androgi, y a Rojas Jiménez. Yo se los recomiendo porque es muy variado y a veces traes una foto y bueno, está el viajes Twitter, muy interesante. Y está el Twitter de Petroguía, que es @Petroguía. Sí, muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Bueno, ya regreso con ustedes, no se me vayan a ir para otro.